Muy buenos días, como siempre. Les distribuye la documentación Ana y ya repasamos rápidamente los principales acuerdos de lo que son el Consejo de Gobierno de esta mañana, también para que ustedes puedan hacer, como siempre, todas las preguntas que deseen formular. En primer lugar, hemos acordado destinar 460.000 euros a los proyectos vinculados a la aceleración de emprendedores y de proyectos de emprendimiento de base tecnológica en nuestra comunidad autónoma. Son actuaciones de apoyo, de seguimiento en cercanía de esos nuevos emprendedores para que sus proyectos lleguen a buen fin, informándoles sobre mercados, sobre acceso a financiación, sobre subvenciones, sobre gestión empresarial. Nos encontramos con muchos jóvenes, muchas personas que tienen buenos proyectos de emprendimiento, buenas ideas y que a veces precisan de ese apoyo técnico, administrativo, de asesoramiento en financiación para que los proyectos tengan éxito. Esto es lo que hacemos con esta iniciativa, a través de la plataforma de aceleración de empresas Volaria y con la cofinanciación de los fondos europeos FEDER. Tengan ustedes en cuenta que desde la creación de este tipo de iniciativas se ha permitido generar en Castilla y León 247 empresas por 65 millones de euros. Está demostrado que las empresas que surgen desde el emprendimiento y desde la innovación y basados en proyectos que incorporan esta idea de futuro son empresas que tienen más capacidad de crecimiento y menos posibilidad de fracaso. Volaria, dentro de las 4.000 aceleradoras que existen en este momento en la Unión Europea, está entre las 100 primeras, lo que significa que está entre las primeras en términos de eficacia, según los informes que hace Financial Times, y también las primeras en el ámbito de España. Contribuye esta iniciativa a la consecución de importantes finalidades como incrementar el desarrollo de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica y apoyar el talento emprendedor en la maduración de sus proyectos empresariales. En Castilla y León tenemos buenas pymes que están creciendo. Lo que queremos es que proyectos nuevos, con ideas de jóvenes que tienen viabilidad y nicho en el mercado, lleguen a ser reales, y para eso hace falta ese apoyo, ese seguimiento, ese acompañamiento, que incluye información desde el punto de vista administrativo, información sobre huecos de mercado, información sobre acceso a la financiación, información sobre subvenciones, lo que determina que muchos proyectos que podrían haberse quedado en el camino se convierten en realidad, nacen y después de nacer son capaces de crecer, de contratar trabajadores, de crear empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma. Se fomenta desde ese punto de vista el talento, el emprendimiento innovador en Castilla y León. Promovemos, en este caso en Aguilar de Campoo, en Palencia, la construcción de 804 nuevas viviendas, de las cuales 410 van a ser de protección pública. La inversión supera los 17 millones de euros. Más de la mitad de la oferta de estas viviendas van a ser de protección pública y se atiende la creciente demanda vinculada a trabajadores en el municipio y facilita a las familias y a los jóvenes que lo deseen desarrollar en esta localidad su proyecto de vida. En concreto, permite transformar y revitalizar el sector Vega de las Claras, creando para ello amplias zonas verdes, viales y espacios públicos. En nuestra comunidad hay algunas zonas, fundamentalmente de ámbito rural, con capacidad de crecimiento por su vinculación a algunas importantes industrias que determinan la oportunidad y también la necesidad de viviendas para fijar población. Este es el caso de Aguilar de Campoo, dentro de este novedoso proyecto de iniciativas de compromiso en el mundo rural, y en este caso hablamos de 804 nuevas viviendas en Aguilar de Campoo con este proyecto, de las cuales más de la mitad van a ser de protección pública, con una importante inversión. Junto a esta iniciativa en Aguilar de Campoo van a venir algunas más en otros municipios de nuestra comunidad, vinculados siempre a fijar población, a la creación de empleo y a empresas tractoras que son capaces de crear empleo y que necesitan este respaldo y este apoyo de la Administración pública para el acceso de los jóvenes y de los trabajadores a una vivienda.
Para la restauración y mejora de los especímenes incluidos en el catálogo regional de árboles notables, una inversión de 250.000 euros. Se trata de que de los 139 árboles que conforman este catálogo autonómico de árboles notables, se van a proceder a restaurar y mejorar 92 de ellos. Estos fondos proceden de la financiación de los fondos europeos Next Generation. Se tratan de ejemplares dotados de un régimen de protección especial en atención a sus características singulares, como pueden ser sus medidas excepcionales dentro de su especie, su edad, su interés ecológico, entre otros factores. El objetivo de esta inversión es garantizar la conservación, mejora y pervivencia de los ejemplares y los tratamientos helvícolas y fitosanitarios convenientes para el mantenimiento del buen estado de los especímenes catalogados. Estamos hablando, naturalmente, no solo de que Castilla y León es la referencia española en superficie forestal, la que más árboles tiene, la que más diversidad tiene por su convivencia en el mismo espacio geográfico de la biodiversidad atlántica con la mediterránea, sino que disponemos de un buen número de árboles de carácter singular que individualmente cada uno de ellos requiere una atención específica en orden a su protección. 3,2 millones de euros para las obras de estabilización del talud en la carretera entre Ponferrada y Villablino en León. Esta es la cifra final que va a alcanzar la inversión, con un incremento de 1,3 millones de euros, que es lo que se financia hoy, para la estabilidad de este talud en el término de Páramo del Sil, en el Bierzo. Se autoriza 2,2 millones de euros para suministros sanitarios en Zamora y en León. En el caso de Zamora, 1,2 millones para dispositivos de punción y, en el caso de León, más de 1 millón de euros para el suministro de lentes intraoculares para la realización de intervenciones quirúrgicas en el servicio de oftalmología. 800.000 euros para sustituir 2 equipos de radiología y un mamógrafo en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo y el Hospital de los Montalvos en Salamanca. En el caso de Ciudad Rodrigo son 560.000 euros para sustituir el equipo de radiología y un mamógrafo del Centro de Especialidades, y en el caso de los Montalvos en Salamanca, 306.000 euros para sustituir el equipo de radiología. 600.000 euros para reforzar la estructura y renovar el saneamiento en la residencia de personas mayores Puente de Hierro en Palencia. Se financia con fondos Next Generation y se trata de fortalecer las estructuras básicas y sustituir las antiguas tuberías de hierro para renovar las acometidas de agua. 300.000 euros para renovar la red de agua sanitaria de la residencia de mayores de Burgos. Es una reforma integral de los cuartos de baño, de la accesibilidad y la sustitución de los techos. Se trata de una actuación también financiada con fondos Next Generation. 780.000 euros para financiar la actividad del Instituto de Educación Secundaria de Medina de Pomar en Burgos. Estamos hablando de 46 estudiantes en 10 unidades de formación profesional. Y, finalmente, para concluir, el conjunto de expedientes vinculados a las actividades de nuestra comunidad de recuperación tras los incendios. En este caso hablamos de una inversión de 5,5 millones de euros que se une a las que veníamos realizando y que conforman acumulados la nota de prensa que se les entrega habitualmente de cómo va esta actuación con el orden de la transparencia que ustedes ya conocen. Por un lado, 3,5 millones de euros para actuaciones de planes de naturaleza hidrológico-forestal y en masas forestales afectadas por incendios. Estamos hablando de inversiones en terrenos afectados por los incendios y inversiones, en primer lugar, de 390.000 euros para la asistencia técnica de realización de memorias, proyectos y planes de naturaleza hidrológico-forestal. Y, en segundo lugar, declarar de emergencia la contratación de actuaciones hidrológico-forestales en terrenos afectados por incendios en San Bartolomé de Pinares, en Ávila, 600.000 euros, Cuevas de Valle, en Ávila, 1.600.000 euros, Resova, Palencia, 500.000 euros y Orallo, León, 490.000 euros. Tienen el detalle de cuál es el contenido de estas actuaciones hasta el importe global de 3,5 millones de euros. Entrando en la parte de ayudas y subvenciones, 1,5 millones de euros para ayudas directas para la reconstrucción de varias viviendas y edificaciones complementarias afectadas por los incendios forestales, en este caso en Castrocalbón, León, y en Guardo, Palencia. En Guardo, en la localidad de San Pedro de Cansoles, subvenciones destinadas a cubrir
los daños sufridos por 11 familias en sus viviendas en estas dos localidades y se une a las que ya conocen ustedes en las provincias de León, Salamanca, Zamora y Palencia realizadas hasta el momento. En total, hablamos de 40 familias por un importe de 6.100.000 euros las que llevamos acumuladas. Las de hoy son 11 familias. Tienen ustedes en el último párrafo el importe de cada una de estas aportaciones y destacar que hay dos en el nivel máximo, que son 243.000 euros, que incluye lo correspondiente a la vivienda, a los enseres y alguna edificación complementaria, 243.000 euros de subvención para la recuperación de la vivienda, hasta ese máximo. Pero tiene el detalle del resto de las actuaciones que, sin alcanzar ese importe, pues rondan en muchos casos cantidades por encima de los 100.000 euros. Se concede una ayuda al municipio de Quintana y Congosto, en León, para recuperar, reconstruir y sustituir infraestructuras públicas municipales de carácter general que han sido dañadas. Gracias a esta ayuda, el municipio podrá reparar daños en diferentes infraestructuras y equipamientos, como el alumnado, árboles, señalización vertical, espejos viales o un almacén municipal. Tienen ustedes el contenido de estas inversiones. Ya se han concedido subvenciones por un importe de 300.000 euros con cargo a esta iniciativa. Se concede otro paquete de 315 ayudas de 500 euros para familias desalojadas durante los incendios. Asciende este importe total hasta el momento presente a 575.000 euros para 1.149 familias que se han ayudado ya. En el caso de autónomos y pymes, son 67 los autónomos que van a recibir la ayuda de 5.500 euros en esta ocasión, de tal forma que lo llevamos acumulado hasta 283 ayudas de autónomos y pymes por un importe de 1.600.000 euros. Tienen ustedes el detalle por provincias y localidades. 15 apicultores afectados por los incendios que reciben ayudas de 82.500 euros. En total, entre agricultores, ganaderos y apicultores, son 637 los beneficiarios, con un importe de 3,47 millones de euros. Y este, en definitiva, es el volumen total de las ayudas de incendios en este Consejo de Gobierno, que se acumulan a las ya otorgadas en reuniones anteriores, y que tienen ustedes también en la nota de prensa el contenido actualizado de todas ellas. Ven ustedes que incorpora tanto ayudas a familias, a agricultores, ganaderos y apicultores, a pymes y autónomos, a ayuntamientos, como lo que son inversiones directas de la Administración autonómica para restaurar el patrimonio ambiental afectado. Y, sin más, pues a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar sobre estos asuntos o sobre cualquier otro. Buenos días. Buenos días. Un segundo. Me gustaría preguntarle sobre la postura o opinión de la Junta de Castilla y León sobre el síndrome posaborto. Si se piensa implantarlo o cuál es la categorización que le dan, aunque desde el Ministerio de Sanidad se haya negado su existencia. Muchas gracias. Nuestra idea es no realizar modificaciones sobre la estructura de actividades que tenemos actualmente y, por tanto, seguir funcionando en este ámbito como lo venimos realizando hasta el momento presente, sin nuevas modificaciones y sin cambios sobre esta materia. Sí, pero es cierto que lo aprobado en el Ayuntamiento de Madrid se puede asemejar en parte al famoso protocolo antiaborto que se aplicó en Castilla y León cuando gobernaban con Vox. No sé qué opinión les merece, ya que en aquella ocasión sí que la parte del Partido Popular dio luz verde a aquel protocolo. Yo les puedo informar sobre la opinión de la Junta de Castilla y León y sobre los planes que tenemos de la Junta de Castilla y León. Nuestra idea es no realizar modificaciones en el funcionamiento de esta actividad, respetar todos los derechos vigentes, buscar las fórmulas de hacerlos compatibles y, por tanto, no establecer cambio en nuestro sistema de funcionamiento en este ámbito. Sí, hola, buenas.
Una primera sobre los casos de gripe aviar que parece que se han detectado en Valladolid. No sé cuál es la situación, no sé si hay algún protocolo de actuación que se haya puesto en marcha, que nos comente un poco cómo es la situación. Y luego, pues por la falta del techo de gasto, no sé si que ya se nos está convirtiendo, se nos está haciendo aquí un poco bola. No sé si nos puede concretar un poco los planes, porque ya entiendo que ya no llegaría para adelantar a la fecha del 15 a llevarlo a las Cortes, a aprobarlo antes de que presenten el presupuesto, y si sigue en pie el presentar el presupuesto antes del 15 de octubre. Pues pregunta dos cuestiones. La primera tiene que ver con la gripe aviar. Nosotros tenemos un protocolo establecido al respecto, que es el que está funcionando. Cuando las circunstancias lo requieren, se procede al sacrificio de los animales de la explotación y se establece un perímetro de garantía y de seguridad para un especial seguimiento, que es de 3 kilómetros. Es verdad que ha habido en Castilla y León, como lo ha habido en otros lugares de España, algunas granjas afectadas por la situación de la gripe aviar. En el caso de estas granjas se ha actuado conforme al protocolo y cuando en el entorno también han sido afectadas se procede a este protocolo de sacrificio. Afortunadamente, esta enfermedad es de difícil transmisión al ser humano y, sin embargo, la principal transmisión se puede realizar en el caso de los trabajadores que están en la cercanía de los animales vivos, con los cuales tenemos un seguimiento especial para buscar también las fórmulas que eviten estos contagios. El mensaje que podemos dar a la población en general es de tranquilidad, porque no es una enfermedad de fácil transmisión al ser humano, pero que tiene, sin lugar a dudas, un importante impacto económico para las granjas avícolas de nuestra comunidad autónoma, porque estamos hablando de decenas de miles de aves que han sido afectadas en algunas granjas, que exigen algunos sacrificios, que tiene un importante coste económico en una comunidad que es referencia nacional en el sector de las aves y de la producción de huevos, y que también establecemos mecanismos de compensación, de ayudas y de subvenciones para que estas granjas puedan reiniciar su actividad, no pongan en riesgo su futuro como consecuencia del coste que, sin duda, tiene este impacto en la reposición de los propios animales para su actividad productiva. Por tanto, es muy importante todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la garantía en el ámbito sanitario, con el establecimiento de estos protocolos que tenemos en marcha, pero también con las ayudas que establecemos para poder hacer posible que este tipo de enfermedades no ponga en riesgo una actividad que es esencial para nuestra comunidad autónoma y que tenemos algunas de las posiciones de referencia en el ámbito nacional, tanto en la producción de aves para el consumo humano como en la producción de huevos. Y el segundo aspecto que usted señalaba es una valoración sobre la situación del techo de gasto y también sobre nuestro compromiso en relación con la elaboración del presupuesto. Le confirmo que la fecha que seguimos teniendo como referencia para la presentación del proyecto de presupuesto de la Comunidad de Castilla y León ante las Cortes de Castilla y León es la fecha que establece el Estatuto de Autonomía. Por tanto, en esa referencia es la que estamos trabajando, cumplir el plazo establecido en el Estatuto de Autonomía. Desde el último Consejo de Gobierno hemos tenido algunos datos positivos para nuestra comunidad autónoma que también nos animan en la elaboración del presupuesto, por lo que tienen de positivo. En los últimos tiempos hemos conocido que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha validado y ha avalado el escenario macroeconómico que la Junta de Castilla y León ha elaborado para el presupuesto del año 2026 y, por tanto, lo considera un escenario fiable y, como tal, lo ha avalado. Hemos conocido posteriormente los datos de endeudamiento que elabora el Banco de España, que reflejan una reducción del nivel de deuda sobre PIB de la Comunidad de Castilla y León respecto del año anterior y que se sitúa en 18,8% sobre PIB frente al 21% de la media de las comunidades autónomas de España. Y ayer mismo se hacía público el dato de la agencia de calificación Moody's, que elevaba la calificación financiera de nuestra comunidad autónoma a nivel A3. Es el mayor nivel que puede tener una comunidad autónoma de régimen común, supone una mejora en nuestro nivel de solvencia y establece expresamente que la causa para esta mejora en el nivel de la calificación financiera tiene que ver
con la buena ejecución presupuestaria de nuestra comunidad, con el buen nivel de gestión en el ámbito presupuestario y también con la buena solvencia financiera. Son tres factores positivos de nuestra comunidad en este escenario de la fase final para poder presentar el presupuesto ante las Cortes de Castilla y León, que nos anima también a pedir el respaldo y el apoyo de los grupos parlamentarios. Hay algunas informaciones que todavía no conocemos, que no sabemos si tendremos a tiempo antes de presentarse el presupuesto y que tienen que ver con los datos que habitualmente el Gobierno entrega en el momento del Consejo de Política Fiscal y Financiera o cuando presenta los presupuestos generales del Estado. En esta ocasión no ha habido ni Consejo de Política Fiscal y Financiera ni ha habido presupuestos generales del Estado y, por tanto, son datos que no conocemos. Pero, a pesar de eso y de esas dudas, de esas indefiniciones, nosotros estamos en la idea de mantener como fecha de referencia para aprobar los presupuestos de nuestra comunidad, el proyecto de presupuestos y presentarlo a las Cortes, la fecha que marca el Estatuto de Autonomía. Pero mirando el calendario es imposible. Quiere decir que el siguiente pleno ya no va y el otro pleno ya es después del 15. Pero nosotros mantenemos esa fecha para poder presentar el ¿Pero en un proyecto de pleno presupuestos. extraordinario sería entonces? Nosotros no establecemos cuáles son los instrumentos que puede usar las Cortes de Castilla y León. Nosotros cumplimos nuestra obligación. Nuestra obligación es presentar el proyecto de presupuestos a las Cortes de Castilla y León. Es lo que nos marca el Estatuto de Autonomía. Es coherente también con lo que establece la Constitución española y, por tanto, son las Cortes las que, dentro de su ámbito de capacidades, cuando reciban el proyecto de presupuestos, establecen cuál es el calendario de comparecencia de los consejeros y la tramitación administrativa del presupuesto que quieran poner. Nosotros, a partir del momento en que entregamos el presupuesto, estamos a disposición de las Cortes de Castilla y León para dar las explicaciones oportunas, para comparecer en las Cortes, para intentar recabar apoyos, para buscar un respaldo a este proyecto de presupuestos. Nosotros tenemos ahora una prioridad, que es tener un buen presupuesto para Castilla y León, un presupuesto que cumpla los objetivos que tenemos establecido, que se corresponda con la prioridad que tenemos por la calidad de los servicios públicos, por el objetivo de seguir creando empleo, de seguir reduciendo el paro, de seguir mejorando la actividad productiva y de seguir comprometiéndonos con el mundo rural, que son objetivos muy importantes para nosotros. Y, además, partimos de una idea básica, que es que este año hemos celebrado también un debate sobre el estado de la comunidad, que nos ha dado ideas y propuestas que son útiles en el escenario de aprobación del proyecto de presupuestos. Sí, portavoz, pero creo que la pregunta iba más por el hecho de que si no nos han presentado hoy el acuerdo del techo de gasto, si esto quiere decir que en el mismo Consejo en el que aprueben el proyecto de ley van a aprobar el acuerdo del techo de gasto y lo van a remitir conjuntamente a las Cortes. Pues cuando lo aprobemos les informaremos. Claro, es que desde el desconocimiento, porque, claro, usted es el consejero de Hacienda. Legalmente, o sea, el estatuto, cuando se aprobó el estatuto no estaba todavía el techo de gasto, pero legalmente ustedes pueden registrar, no le hablo ya de presentar, porque el año pasado presentaron pero no registraron, registrar en las Cortes un proyecto de ley de presupuestos sin que las Cortes hayan respaldado ese techo de gasto. Le pediría, si es así, eso es factible o no. Nosotros tenemos la idea de registrar el proyecto de presupuesto de la Comunidad de Castilla y León en el plazo que establece el Estatuto de Autonomía y, por tanto, cumplir esa previsión normativa en nuestra comunidad. Insisto en la pregunta de mi compañero. ¿Es vinculante tener aprobado el techo de gasto para registrar el proyecto de presupuestos en las Cortes? O sea, si no hay techo de gasto, ¿se puede presentar el presupuesto? Nosotros, como Gobierno autonómico, podemos registrar en las Cortes documentos. Naturalmente, las Cortes, en función de la situación administrativa de cada una de las cuestiones, establecen los plazos para la tramitación de cada una de las normas y nosotros lo respetaremos. Estaremos a disposición de las Cortes para comparecer, para dar explicaciones y para los plazos que ellos establezcan. ¿Se pueden tramitar los dos proyectos de forma paralela? ¿Presentar los dos a la vez? ¿Registrar los dos a la vez? Esto es lo que tienen que decidir las Cortes, cuál es el momento más adecuado para la tramitación de cada una de las normas. Nosotros podemos establecer una presentación de documentos a las Cortes y luego las Cortes, dentro de la calificación que establece, determinará cuál es el cauce más adecuado y los momentos más oportunos para la tramitación, en su caso, de cada una de esos documentos o de esas normas. Si ese acuerdo del techo de gasto vieran que no tiene apoyo en los grupos parlamentarios, ¿cambiarían en su idea de
registrar el proyecto de ley o el proyecto de ley llegará a las Cortes de cualquier manera? Nuestra idea, como les digo, es presentar el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León en el plazo que establece el Estatuto de Autonomía. Y eso es en lo que estamos trabajando y es lo que queremos hacer. Y no cualquier proyecto de ley, un buen proyecto de ley que pueda ser, intentaremos que lo sea, apoyado por el Parlamento. En el último Consejo nos dijeron que ya lo tenían elaborado el techo de gasto. ¿Qué les impide aprobarlo en el Consejo de Gobierno y remitirlo? Pues hay algunas cosas que son positivas en relación con este proyecto de techo de gasto, como les digo, les he señalado. Es muy positivo lo que hemos tenido de información de la mejora de la calificación financiera por parte de las agencias de calificación internacionales. Es muy positivo que el Banco de España reconozca este nivel de endeudamiento de nuestra comunidad claramente menor que la media nacional y es muy positivo el informe de la AIREF que avala nuestro escenario. Hay algunas cosas que todavía no sabemos y que el Gobierno todavía nos puede aportar y también por razones de prudencia puede resultar oportuno, puede resultar útil pues dar ese plazo para que el Gobierno nos pueda remitir a las comunidades autónomas aquello que nos tiene que entregar. No ha entregado al Parlamento el presupuesto, pero podría entregar a las comunidades autónomas información que siempre hemos dispuesto para que podamos hacer nuestro propio presupuesto. Naturalmente, recibir esa información nos ayudaría en despejar algunas incógnitas. Si no la recibiéramos, pues tendríamos que presentar el proyecto de presupuestos a pesar de esas incógnitas que tenemos encima de la mesa, claro. ¿Tienen redactado, ya no sé cuál de los dos documentos, ¿tienen redactado el techo de gasto? ¿Lo tienen? Sí, por favor, necesitamos, yo que sé, una respuesta un poco más clara que lo que nos está Nosotros dando. tenemos un documento del techo de gasto y, además, ese documento se ha visto refrendado por factores muy positivos para nuestra comunidad, como son los informes de la agencia Moody's, del Banco de España y de la AIREF. Naturalmente, este techo de gasto que tenemos hoy redactado podría modificarse si el Gobierno nos entrega la documentación que debe entregar a las comunidades autónomas y que no ha entregado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si no lo entrega, pues utilizaremos los instrumentos que tenemos hasta ahora disponibles, que son los datos del ejercicio anterior. Dicho de otra manera, el Gobierno debe de entregar en plazo a las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el escenario de estabilidad presupuestaria, donde incluye el escenario de déficit y la distribución del déficit entre comunidades autónomas y el Estado. Si no lo hace, pues tendremos que utilizar el documento del año pasado, que no sabemos si va a ser el definitivo, pero es el que disponemos a este momento. Por tanto, parece oportuno, por responsabilidad, por prudencia, dar la ocasión a que el Gobierno, aunque tarde, nos entregue esta documentación si podemos acertar con mayor previsión en estos datos. Si no, pues tendremos que utilizar datos más estimativos, pero nosotros, aun utilizando datos estimativos, queremos cumplir los plazos. Es verdad que en este caso pues estamos gran parte de las comunidades autónomas, esta es la realidad. No nos había pasado nunca. Es que es el día de hoy, no solo es que no sepamos la subida salarial de los empleados públicos del año 26, es que no sabemos la subida salarial de los empleados públicos del año 25 y estamos en el mes de octubre. Es que a día de hoy las retribuciones de los empleados públicos están siendo congeladas por el Gobierno de España sin ningún tipo de explicación, porque si no ha hecho presupuestos, porque no ha querido y podía haber hecho un decreto ley para actualizar esas retribuciones, porque tampoco ha querido, pero nos podría haber dado alguna información a las comunidades autónomas para poder administrar nuestra capacidad de orientar la presupuestación de los recursos. Es que no sabemos cuál va a ser la retribución de los empleados públicos del año 26, pero tampoco sabemos cuál es la retribución de los empleados públicos del año 25, estando en el mes de octubre. Y nosotros para el año 26 tendremos que presupuestar la subida del 25 y la del 26. Si el Gobierno nos lo entrega, pues tendremos datos más fiables. Si no nos lo entrega, pues tendremos que hacer datos estimativos. El otro día me preguntaban ustedes qué datos van a utilizar para el cálculo del déficit público. Pues lo ideal es que el Gobierno, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos lo comunicara o que nos hubiera dicho en otro tipo de reuniones cuál es el escenario de estabilidad presupuestaria, el nivel de déficit público, la distribución del déficit público entre administraciones que corresponde al Estado, que corresponde a las comunidades autónomas, que corresponde a las corporaciones locales. Si lo hace, tendremos datos más fiables. Si no lo hace, tendremos que utilizar el último que se aprobó, que fue hace ya bastante tiempo. En todo caso, no este año, no actualizado.
aunque se pueda modificar posteriormente, y que es el 0,1% para las administraciones públicas. Este es el dato con el que nosotros tenemos hoy elaborado el techo de gasto. Pero como podría cambiar, pues por prudencia también nos parece oportuno dar esta oportunidad al Gobierno. También oí a la vicepresidenta del Gobierno que era cuestión de pocos días que ellos pudieran aprobar esta documentación y remitirlo a las comunidades autónomas y convocarnos para dar esta información. Si llega a tiempo, pues la podremos incorporar. Si no llega a tiempo, pues tendremos que hacer nuestras propias estimaciones de lo que el Gobierno quiere hacer, que en todo caso procuraremos que sean los más fiables posibles, pero en todo caso son como tal estimaciones porque no tenemos el dato cierto de lo que el Gobierno quiere hacer. Sí, a ver, de la pregunta de la gripe aviar sí que me gustaría, no sé si nos puede detallar qué número de aves han tenido que ser sacrificadas en las granjas de Castilla y León en este último episodio, por ver un poco cuál es la dimensión y entiendo que todo está dentro del orden y controlado. Y luego, como por la parte del techo de gasto y de presupuestos así de fechas, no lo tenemos muy claro, por el contenido, le pregunto. En las Cortes, en el último pleno, se aprobó la demanda a la Junta de Castilla y León para que se considerara bombero forestal a un importante número de la plantilla. Eso parece que el Partido Popular también está de acuerdo. No sé qué reflejo. Y luego también salió adelante, en este caso creo recordar que con la abstención de ustedes, otra serie de mejoras en el operativo. En genérico, no sé si nos puede trasladar que en los presupuestos del año que viene, al menos en el marco teórico, más allá de si se aprueban o no, cuál va a ser el plan, si eso va a cubrir esa mejora que el sector demanda, tanto el sector empresarial como los agricultores, ganaderos, los propios trabajadores del operativo. No sé si eso se va a traducir de alguna manera en que va a haber un operativo mucho más amplio. No sé si nos da ya la cuantía, sería sería de nota, pero no sé si nos puede aclarar eso. Pues del primero, el número de aves entre las afectadas y las que podamos tener que sacrificar en el futuro como consecuencia de este protocolo, estaríamos rondando a día de hoy las 800.000 en nuestra comunidad autónoma. 800.000, sí. Es el dato que tenemos, el que les puedo informar y que es el que se establece desde el punto de vista de nuestro seguimiento, del procedimiento y del protocolo que se ha establecido al respecto. Lo que seguimos es un protocolo muy estricto, garantiza la seguridad, el sacrificio de los animales, las áreas de protección y las indemnizaciones en su caso. Y sobre lo segundo, nosotros tenemos la idea de desarrollar esta categoría de bombero forestal. Les informaremos con detalle del contenido de las actuaciones cuando se produzcan y su impacto en el presupuesto. Ya les señalo que la Consejería de Medio Ambiente va a tener un crecimiento muy relevante en el presupuesto para el año 2026, que va a poder abordar importantes actuaciones en este ámbito. De las cifras precisas y concretas, naturalmente les informaremos cuando se presente el proyecto de presupuestos, pero sí les puedo anticipar que la Consejería de Medio Ambiente registra un importante crecimiento en el próximo ejercicio. Este crecimiento se debe, además del establecimiento de esta categoría, que se van a reforzar de alguna forma las labores de prevención de incendios ante la situación vivida este verano, eso por un lado. Y por otro lado, las 800.000 aves son todas en la provincia de Valladolid, en la zona de Olmedo, Aguasal, donde se ha producido el brote. Gracias. Pues no sé si puedo dar ese detalle. Sí, el dato. Pues entonces sí se lo confirmo, sí. Es que no sé si puedo. Sí. ¿Cuál, perdón? Perfecto. Sí, entonces le confirmo ese detalle, que decía esto, que a veces cuando vas a un área geográfico más de detalle, no sé si está dentro de los datos de protección de datos, pero sí lo podemos ofrecer. Efectivamente, le confirmo el número de aves y le confirmo el ámbito territorial donde se ha producido, que es el que usted señala. De lo otro, nosotros llevamos un tiempo, además con un acuerdo que se alcanzó en el ámbito del diálogo social, desarrollando unos operativos de incendio. Nuestra idea es seguir reforzando esos acuerdos. Esto ha llevado en los últimos tiempos a importantes incrementos en el ámbito del presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente y este incremento todavía se verá reforzado aún más para el año 2026. Habrá créditos importantes para los programas
que se van a desarrollar, que no solo es el que tiene que ver con mejorar las condiciones de los bomberos forestales, sino algunas iniciativas más, pero ahí se lo contaremos con el detalle cuando anunciemos las medidas a este respecto y también cuando presentemos el proyecto de presupuestos, pues detallaremos la cifra precisa de la Consejería de Medio Ambiente y el importe de cada una de las actividades a este respecto. Si no recuerdo mal, cuando se aprobó en las Cortes la declaración de bombero forestal, apareció una fecha que era el 31 de diciembre de este año, que se pedía a la Junta que se reconociera esta figura antes del 31 de diciembre. ¿Va a ser posible? Pues en cuanto les podamos informar del detalle de los acuerdos, les contaremos el contenido de los mismos, la fecha, los importes y el detalle de cada una de las actuaciones. ¿Pero va a ser posible? Nosotros estamos trabajando en la idea de, naturalmente, hacer un importante esfuerzo para este operativo. Tiene mucho mérito el que lo hagamos en un contexto en donde yo creo que la idea del Gobierno es avanzar a una financiación a la carta de los partidos separatistas, muy al contrario de los intereses que corresponden a nuestra comunidad autónoma. ¿Qué quiero decir con ello? Que a veces se habla mucho de cómo financiar la protección de la naturaleza, pero luego cuando llega la hora de la verdad, que es la financiación, el sistema de la financiación, ahí nos olvidamos de que se tenga en cuenta la protección ambiental, se tenga en cuenta el patrimonio forestal como un factor a la hora de determinar las cuantías. Nuestra comunidad es la comunidad autónoma de España que tiene más superficie forestal de toda España. Y esto no se contempla en el modelo de financiación autonómica. Y somos la comunidad con más superficie de toda España y tiene un porcentaje muy pequeño a la hora de distribuir. La última distribución de recursos que hizo el Gobierno de España fue en función del PIB de cada comunidad, pero no dando más al que menos tiene, sino dando más al que más tiene. Es decir, que el Gobierno tiene la idea de distribuir recursos entre comunidades autónomas, y así lo hizo la última vez con los fondos que aprobó, para distribuir en función del PIB de cada comunidad. De tal forma que las comunidades autónomas como Extremadura, por no poner el caso de Castilla y León, que tienen menos PIB, reciben menos que las comunidades autónomas con más PIB. Y no entiendo muy bien, porque yo le pedí a la ministra que diera alguna explicación, deduje cuál era, ¿por qué una persona en Extremadura tiene menos derechos a juicio del Gobierno de España que una persona de otra comunidad autónoma con un nivel de renta más alto? Y el Gobierno reconoció que ese reparto lo estaba haciendo así. Me pareció entender de las palabras de la ministra que era una cesión que hacía a los partidos separatistas. No lo confirmó como tal. Cuando vi luego a la vicepresidenta del Gobierno, la señora Díaz, diciendo que ella no cedía ante los chantajes, me daba cuenta que se estaba refiriendo a que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sí que cedía ante estos chantajes, y es lo que vimos en ese caso. ¿Ese incremento de partidas para la Consejería de Medio Ambiente responde solo a lo comprometido en el acuerdo de 2022 o van a incorporar nuevas medidas que han ido pidiendo los grupos de la oposición y el sector en las últimas semanas? Les contaremos el detalle. Comprendo su interés por saber si vamos a presentar el presupuesto en plazo, lo haremos. Pero ya que les cuente el presupuesto hoy con detalle, es un poco precipitado. Vamos a esperar a que lo aprobemos, vamos a remitir el presupuesto a las Cortes de Castilla y León y ahí tendrán toda la información y se les presentará el detalle de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Sí, consejero, pero no es el detalle, sino se da la circunstancia de que ustedes van a presentar el presupuesto y ahí tendrán que ir al menos sus planes en esta materia. No le digo que nos lo traslade, que ya nos está diciendo que no nos lo va a trasladar, pero sí que es cierto que no se puede remitir al acuerdo del diálogo social porque lo que van a hacer ahora es evaluar lo que han hecho hasta ahora, tengo entendido. Entonces, no sé qué es lo que han, al menos en la filosofía, qué es lo que han puesto en el proyecto de presupuestos que parece que van a registrar. Pues se lo detallaremos cuando lo contemos. Como ustedes saben, estamos haciendo un importante esfuerzo, lo está haciendo el presidente de la Junta de Castilla y León, de reuniones, de contactos con colectivos, también de apreciar observaciones, y esto, lógicamente, va a dar lugar a medidas y a soluciones encima de la mesa. Recordarán que el presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con las diputaciones provinciales, que tienen mucho que decir en este ámbito. Tuvo también reuniones con las organizaciones agrarias, cuya opinión también cuenta. La Junta de Castilla y León se está reuniendo con los representantes de los trabajadores y escuchando a todos ellos y también a los ayuntamientos y a los municipios,
pues queremos plantear encima de la mesa un conjunto de iniciativas en este ámbito. Ahora estamos con un trabajo muy importante de reuniones y en unos pocos días, lógicamente, tendrán ustedes la ocasión de comprobar, en donde se puede comprobar, que es en el proyecto de presupuestos, nuestro compromiso con el ámbito del medio ambiente en Castilla y León. Por desconocimiento, el año pasado, cuando presentaron el techo de gasto, ¿tenían todos los datos del Gobierno central que ahora no tienen? Tuvimos Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio del año pasado. Es el primer año que yo recuerde que no ha habido Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio. Tuvimos Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio y se nos entregó en aquel documento también el escenario de estabilidad presupuestaria. Y es al que nos referiríamos. Quiero decir que nosotros preferimos que si finalmente va a haber datos para el año 2026 se nos entreguen para poderlos incorporar. Si no, tendríamos que ir a los que se nos hicieron entrega en el mes de julio del año 24 y aprovecharlos para hacer el presupuesto del 26. En este caso estamos todas las comunidades autónomas, que estamos pidiendo una información, y la propia IREF, si recordarán ustedes, recientemente presentó un informe recordando algunos incumplimientos muy evidentes del Estado, poniendo en tela de juicio alguna de sus previsiones, pero manifestando que, como consecuencia de esta falta de acción del Gobierno, se estaba complicando la gestión presupuestaria de comunidades autónomas y ayuntamientos. Esto lo dijo la presidenta de la AIRE recientemente, porque esta obligación que tiene el Estado y que está incumpliendo no solo es una obligación con el conjunto de los ciudadanos y con las Cortes Generales y con la Constitución española, es una obligación para que el conjunto de administraciones públicas tengamos algunos elementos de referencia con los que hacer nuestros presupuestos. ¿Que sería bueno que estos elementos de referencia fueran los más ciertos y los más cercanos posibles? Pues sí. ¿Que si no los tenemos, nosotros queremos trabajar igual y hacer el proyecto de presupuestos? Pues también. ¿Que cuáles utilizaríamos para presentar este proyecto de presupuestos y el techo de gastos? Pues los que se nos dieron la última vez que se nos otorgaron datos, que fue en el mes de julio del año 2024. Sí, con respecto a este tema y sobre la ley de medidas fiscales que acompañan al presupuesto, Andalucía ha incorporado dos nuevas deducciones en su proyecto, como es 100 euros por tasas veterinarias y 100 euros por tasas de gimnasio. No sé si desde la Junta de Castilla y León se plantean deducciones de este tipo o están trabajando en ello y, en todo caso, ¿qué les parece estas medidas aprobadas en Andalucía? Pues, naturalmente, cada comunidad autónoma utiliza su capacidad normativa en materia de tributos en relación con cuáles son sus singularidades y sus especificidades. Pero, al final, hay dos tipos de comunidades autónomas: aquellas que utilizamos esta capacidad normativa para bajar impuestos, para que haya más recursos en el bolsillo de los ciudadanos, y aquellas otras que las hay que utilizan su capacidad normativa para subir impuestos, para gravar fiscalmente más al conjunto de los ciudadanos. Nosotros compartimos con Andalucía, si me pregunta usted, que es mejor pagar menos impuestos, que es mejor tener más recursos en manos de los ciudadanos y que esto ayuda al crecimiento económico y a la creación de empleo. Luego, ya el detalle de dónde cada comunidad autónoma pone el acento a la hora de hacer deducciones fiscales y rebajas fiscales, pues tiene que ver también de la singularidad dentro del margen normativo que tenemos que pueda aplicar cada comunidad autónoma. ¿En qué se va a traducir en la política de atención a los inmigrantes de Castilla y León la firma del documento de la declaración de Murcia? No sé si supone mucho cambio o no es así. Nosotros tenemos una política en materia de inmigración que ustedes la conocen, porque además la hemos hecho pública y sirve de referencia para toda la legislatura. Creemos en una inmigración que sea legal y que sea ordenada, y que siempre busque la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad, la integración laboral y la integración económica. Esta es la tarea en la que estamos implicados. Nuestra comunidad ha superado por primera vez los 100.000 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, lo que significa que contribuyen con sus impuestos y sus cuotas de seguridad social al mantenimiento del conjunto de los gastos públicos. Son necesarios para el crecimiento económico, pero los inmigrantes tienen en Castilla y León que buscar su forma de integración, y para eso trabajamos con las asociaciones y con los colectivos para hacerlo posible, para que estén integrados en todas las condiciones: social, laboral y económica. Esta es la realidad
del sistema que buscamos y que creemos, una inmigración legal y una inmigración ordenada. Con esto ya le pregunté hace creo 2 semanas. Ayer la Conferencia Episcopal y algunas organizaciones, entre ellas Cáritas, que se dedican, entre otras cosas tan valiosas, a atender a personas inmigrantes, solicitaron abiertamente que si no se aprueba en el Congreso, como parece que no va a ocurrir, la regularización de personas que están en situación irregular en España, sea el Gobierno el que apruebe directamente esa regularización extraordinaria para dar una salida a estas personas que ya están aquí, que algunas están trabajando, aunque no sea de manera regulada. En ese caso, ¿la Junta de Castilla y León respaldaría esa regularización o mantendría la negativa? Nosotros estamos a favor de esa integración social, la integración laboral y la integración ordenada. Aquí hay dos extremos muy evidentes. De aquellos que dicen que todos los inmigrantes tienen que ser deportados, todas las personas que no han nacido en España tienen que ser deportados y han llegado a fijar una cifra de 8 millones de personas, y aquellos otros que son partidarios de un efecto llamada y de cualquier tipo de inmigración, aunque no fuera ordenada. Nosotros somos partidarios de una inmigración ordenada y una inmigración legal, que busque siempre su integración social, laboral y económica. Y esto es lo que ha garantizado en Castilla y León un clima de convivencia útil, un clima de convivencia que ha permitido la integración de un buen número de inmigrantes, de que personas inmigrantes estén trabajando, estén contribuyendo con sus impuestos, estén afiliados a la Seguridad Social. Este es el mecanismo que deseamos y el que nos gustaría seguir avanzando, huyendo de esas posiciones que no son las nuestras. Las nuestras son unas posiciones más orientadas a pensar en las personas, en el conjunto de la sociedad, y que esta integración lo que nos permita es que el conjunto de la sociedad pueda apreciar que la inmigración aporta, y aporta cuando es ordenada y cuando es legal. Concreto un poco más. Usted habla de los más de 100.000 inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social en Castilla y León. Pero en Castilla y León hay más de 100.000 personas que han venido extranjeras. ¿Qué hacemos qué pretende hacer la Junta de Castilla y León con esas personas que no cotizan a la Seguridad Social pero que están aquí? Pues no es nuestra competencia, como usted ha dicho, porque es competencia de otra administración pública. ¿Qué queremos nosotros? Lo he dicho, siempre buscar una inmigración ordenada. Toda aquella persona que viene a España de forma legal y ordenada, que viene a trabajar, que viene a contribuir, que viene a hacer crecer la sociedad, a respetar los valores y principios que tenemos en esta sociedad, siempre es bienvenida porque nos hace crecer como sociedad y nos hace ser mejores. Aquella otra inmigración que busca delinquir y que no tiene el criterio de inmigración ordenada, pues lógicamente en nuestra comunidad optamos por aquellos que vienen a trabajar, que vienen a contribuir, que vienen a integrarse dentro de lo que es nuestra comunidad. ¿Alguna pregunta más? Pues sí. El Ministerio de Sanidad ayer, al hilo de la polémica que se generó en Andalucía, anunció que va a solicitar a las comunidades autónomas el estado de situación sobre el tema de cribados, etcétera. Yo creo recordar que en Castilla y León funciona bastante bien. No sé si al hilo de esta situación nos puede decir que efectivamente eso es así, si hay alguna circunstancia que hayan detectado últimamente que haya alguna disfunción o si eso funciona correctamente en Castilla y León. Pues no tengo ahora aquí los datos, pero se los podemos ofrecer. Y aprovecho su pregunta para insistir en la importancia de ese tipo de cribados, que en muchos casos son voluntarios. Llegan cartas a las mujeres en el caso del cribado del cáncer de mama, pero también llegan al conjunto de la población que por edad le corresponde en el caso del cribado del cáncer de colon, y a todas aquellas personas que se les invita a estas pruebas sería bueno que accedieran a las mismas. Estamos a su disposición para hacer lo posible porque demuestran ser útiles para el conjunto de la población. Seguiremos trabajando en esa dirección. Les podemos ofrecer datos de más detalle, pero no lo tengo en este momento para podérselos aportar. Pues vamos a abrir ese turno provincial. Hoy solo vamos a tener la intervención de una persona, de Carlos Domínguez, desde Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues en nombre de todos, sobre todo los de las provincias, la primera petición sería respecto a la información que nos han dado de la intervención, de la inversión en árboles notables, árboles singulares de Castilla y León. Sí pediría
que en el detalle que viene provincializado de cada cifra, de cada número de ejemplares que van a ser intervenidos en cada provincia, nos detallaran todavía un poco más cuáles son esos ejemplares exactamente en los que se van a realizar las mejoras que nos anuncian, para que cada uno en nuestra provincia podamos hacer esa lista y poder hacer un seguimiento o hacer algún reportaje de cómo se realizan esas labores. Y al hilo de esto sí quería preguntarles si les consta, porque quizá al elaborar esta información han podido actualizar estos datos, si algún incendio, o sea, alguno de los ejemplares de los muchos que había en la provincia de León se han podido ver afectados, incluso destruidos en su totalidad a causa de los incendios de este pasado verano. Alguno de estos ejemplares verdaderamente notables e importantes. Respecto a otra información que también se ha dado a conocer hoy, el arreglo del talud del derrumbe que se había producido en la carretera en Páramo del Sil, entre Ponferrada y Villablino, la CL 631, nos hablan de una aprobación de un incremento presupuestario hasta los 3,2 millones de euros, que es exactamente la cifra que ya nos habían transmitido a la que se iba a elevar el coste final del arreglo de ese talud, cuando en febrero de este año, es decir, hace ya 7 meses, se abrió definitivamente de nuevo con normalidad al tráfico. Nos hablaron ya exactamente de esta cifra. Quería saber cuál es el motivo del retraso de estos 7 meses que han transcurrido para que ahora por fin aprueben ese suplemento que alcance la cifra comprometida ya entonces, porque he podido revisar los datos y no se trata de una inversión a mayores, sino que viene a cumplir el compromiso de llegar a los 3,2 millones de euros que se habían anunciado entonces. Y aparte de los asuntos de hoy, yo le quería preguntar, hemos publicado hoy en nuestro medio, en Ileón, el destino de una ingente cantidad de dinero, más de 22 millones de euros, para la red de calor, la implantación de la red de calor y en concreto para la planta de incineración de biomasa en León Capital. Esos 22 millones de euros o más de 22 millones de euros proceden del Fondo de Transición Justa Europea para las cuencas mineras. Creo que con eso ya queda un poco clara cuál es la pregunta. No sé si derivando tal ingente cantidad de inversión, 22 millones, del total que tiene Castilla y León para pues ayudar a aquellos lugares donde hubo minería y se tuvo que cerrar y hay una situación tremendamente complicada en lo económico y en lo social, si les parece verdaderamente, dentro del Fondo de Transición, si les parece justo que una capital de provincia que no tiene ninguna vinculación con la minería tenga tal enorme cantidad de inversión prevista. Pero no es el único caso. También, por ejemplo, en Aguilar de Campoo, que de minero creo que no tiene nada, pues se dedica a la industria de la galleta sobre todo, pero también se invierten 2,5 millones de euros también en la red de biomasa, en la planta de biomasa de allí. ¿Es verdaderamente justo? ¿Cree que las comarcas mineras que sufren lo que están sufriendo considerarán justo ese reparto que hace la Junta de Castilla y León de los fondos europeos? Gracias. Sí, gracias a usted. Pregunta 3 cuestiones. La primera de ellas no tengo toda la información precisa, además son 139 los ejemplares, pero le podemos hacer la relación de las mismas. Yo algunos conozco, pero te voy a tratar de citar los que me resultan más próximos. Y les daremos la información de detalle de cuáles son, la distribución por provincias. Creo que hay un catálogo oficial elaborado por la Junta de Castilla y León con las fotografías y también les podremos informar si es posible, si ha habido alguna variación en los últimos meses en su situación. Animamos también al conjunto de los ciudadanos a revisar ese catálogo, a visitar estos especímenes, algunos de ellos, aparte de su valor singular, pues su acceso requiere de una ruta con importantes valores ambientales a la hora de su recorrido y, por tanto, es un factor de atracción para nuestra comunidad ciertamente relevante en lo que son los principales especímenes a los que hacemos referencia. La segunda cuestión es en relación a la CL 331 y cuál es el plazo que se ha requerido desde que se anunció la cifra hasta que se aprueba por el Consejo de Gobierno, pues es el requerimiento de cumplir los diferentes trámites administrativos. Efectivamente, hay una coherencia entre lo que se anunció por parte de la Junta de Castilla y León de lo que iba a ser el procedimiento con hoy, que concluye el procedimiento a la hora de pasar por la Junta de Castilla y León. El procedimiento administrativo requiere algunos pasos intermedios que se han venido cumpliendo
y me agrada que usted reconozca que hay una coherencia entre lo que se anunció que se iba a hacer y lo que finalmente se ha hecho. Es verdad que a veces los anuncios se anticipan en el tiempo, luego vienen los trámites administrativos que requieren de una serie de plazos, de informes jurídicos, de informes de las intervenciones delegadas correspondientes, de los trámites administrativos, de los procedimientos de licitación y de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y, por tanto, desde que se anunció hasta el día de hoy, lo que podemos significar es que en unos pocos meses hemos hecho realidad lo que es todo un expediente administrativo que en muchos casos pues tarda más tiempo y que hemos podido reducir en el plazo para que se haga lo más breve posible. Y lo último en relación con la utilización de los fondos de transición justa, en relación con la red de calor y la aplicación de la normativa europea, aquí se trata de juntar o de unir dos prioridades o dos elementos que en principio pueden parecer dispersos, pero que exigen de mucho esfuerzo, partiendo de la idea de la utilidad de las redes de calor y del efecto tan positivo que tienen sobre la atracción en términos de empleo, la reducción de emisiones de CO2, su efecto neutro respecto del cambio climático y los gases de efecto invernadero y, asimismo, respecto de generar recursos y riquezas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y disminuir las importaciones de productos energéticos del exterior, disminuir la dependencia y reducir los costes energéticos. Al margen de sus valores generales, buscamos dos aspectos. En primer lugar, que haya cierta proximidad entre el lugar donde se puede generar esta biomasa, donde se genera ese empleo en la extracción de la biomasa, y el lugar donde se puede consumir la biomasa, que exige una cierta masa crítica de población para el consumo. Y ambos lugares no pueden estar muy alejados porque hablamos de elementos donde el transporte tiene un factor determinante a la hora de evaluar los costes y que salgan las cuentas. Son elementos de mucho peso, mucho volumen y quizá poco valor en términos económicos en relación con el volumen, y por eso los transportes no pueden ser muy largos. Evidentemente, el lugar de extracción de la biomasa de carácter forestal está donde están los bosques, allí donde se genera el empleo, donde se genera la riqueza y donde se genera una parte de las inversiones. Porque el empleo fundamental, en el caso de toda la cadena de valor de la biomasa y las centrales de calor, el empleo fundamental es la extracción de la biomasa. Tener personas en el monte, extraer estos productos, el transporte de los mismos y llevarlos a los centros de referencia y de recogida cuyas inversiones se realizan en el territorio y, en este caso, fundamentalmente en las zonas montañosas donde estaban las cuencas mineras a las que hacemos referencia. Por eso se financian por parte de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que los puntos de consumo, por dimensión, por masa crítica, no siempre están en estos lugares, que a veces son municipios de un tamaño mucho más pequeño y sin capacidad de poder consumir a través de estas redes de calor todo el volumen de la biomasa que se puede obtener de una forma eficiente. Y hay que buscar lugares de consumo donde haya una masa crítica de población suficiente. Si el lugar de consumo está muy alejado, el coste del transporte hace inviable el proyecto. Por eso es muy oportuno que dentro de la misma provincia haya una red de calor en León que se aproveche del empleo y de la madera y de los recursos forestales y de la biomasa extraída en la propia montaña leonesa, con lo cual hay un beneficio para todas las partes. Evidentemente, no lo negamos, hay un beneficio para la ciudad de León, porque tiene una red de calor, tiene una menor dependencia del exterior, abarata los costes, emite menos CO2 y gases de efecto invernadero a la atmósfera y, en definitiva, un beneficio muy importante para la ciudad de León. Pero el beneficio en términos de empleo, el más importante de todos, es para el lugar de la extracción, para donde están las superficies forestales, donde estuvieron esas cuencas mineras, que es donde se hace el mayor esfuerzo de extracción de esta madera, del tratamiento de la madera y del inicio de los procesos para el transporte de la misma. Por eso es unir ambos aspectos y darle coherencia y sentido a estas finalidades. Esta es la idea que, por otra parte, se incorpora dentro de estos fondos de la transición justa que se financian con fondos europeos. Saben ustedes que a Castilla y León nos va a llegar una cantidad que siempre hemos considerado escasa dentro del contexto nacional. La distribución de estos fondos de la transición justa, y abro aquí un paréntesis, pues como consecuencia del cierre precipitado de las minas en España, ha supuesto que España sea un país menos beneficiado de los fondos de transición justa de los que hubiera podido ser. Apenas tenemos el 4% del total europeo.
Para que tenga usted una idea, no solamente es que recibimos menos fondos de transición justa que Alemania o que Polonia, es que tenemos menos fondos de transición justa que Italia o que Francia. ¿Y por qué es así? Porque el elemento de cálculo son las minas abiertas, cuando se aprobaron estos fondos de la nueva generación, y el Gobierno de España decidió cerrar las minas de forma precipitada antes de este hecho y, por tanto, recibimos menos fondos. A pesar de eso, recibimos aproximadamente unos 197 millones de euros de la Unión Europea, que exige complementar con fondos europeos un 30% de financiación de carácter autonómica. Por tanto, el 70% es de carácter europeo, el 30% es de carácter autonómico. Esto permite añadir un importe que acerca a 300 millones de euros el importe de la financiación global, que se invierte en León y en Palencia. Este es uno de los proyectos, pero hagámonos a la idea, en relación con su pregunta, que el principal beneficiario en términos de empleo de este proyecto es la cuenca minera, donde están las superficies forestales, porque es ahí donde se extrae la madera, donde se produce la biomasa, y para viabilizar ese proyecto es necesario buscar un punto de consumo donde haya masa crítica, y en ese caso se ha buscado también como punto de consumo importante la ciudad de León. ¿Alguna cuestión más? Pues terminamos aquí. Gracias. Gracias a ustedes.